Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro CEO Talk, perdón, un tema que nos preocupa, que nos interesa sobre cómo es el CEO XO del futuro. Vamos a hablar sobre la orquestación inteligente con inteligencia artificial, que es un tema de todos los días que nos interesa. Vamos a tener un invitado muy especial. Tenemos a Mauricio. Mauricio es un líder apasionado por la tecnología, la experiencia del cliente y el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto real en los negocios, con más de 18 años de experiencia en SaaS, en Customer Experience y transformación digital. Ha impulsado la adopción de nube, inteligencia artificial y automatización en diversas industrias, liderando equipos multiculturales y proyectos de alto impacto. Cree en el poder de la tecnología bien orquestada para diseñar experiencias memorables. Su enfoque está en empoderar equipos y construir alianzas estratégicas y promover el uso inteligente y responsable de la IA para transformar la conexión entre las empresas y sus clientes. Bienvenido, Mauricio. Y les recomendamos a las personas que nos acompañan el día de hoy que a medida que se vaya dando estas presentaciones, estas charlas con nuestros invitados, si tienen alguna inquietud, pueden irla conectando en el chat y al final de la presentación vamos a responder todas las inquietudes que ustedes tengan. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias y qué bueno ver caras conocidas, nombres conocidos en esta sesión el día de hoy. De verdad, mucha gente conocida de la industria en esta sesión que estamos transmitiendo hoy junto con el CX Forum y de verdad nos da mucha alegría. Bueno, hoy vamos a hablar del CXO del futuro y obviamente de la eficiencia y la orquestación inteligente con inteligencia artificial. Pero digamos que para también aterrizar las expectativas, esta sesión va a ser 100% académica. Vamos a hablar de justamente qué está pasando en la industria, las tendencias, cómo la eficiencia de la orquestación o cómo desde la eficiencia de la orquestación inteligente con IA tenemos que transformar ese rol del CXO en las compañías. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial permite pasar de procesos aislados a una orquestación totalmente integral del Customer Journey. Pero también vamos a ver cuáles son los desafíos que se presentan en Latinoamérica y cuál es ese nuevo rol o ese nuevo papel del CXO en todo lo que es la industria del Customer Experience. Eh, Como les decía Eduardo, siéntanse en libertad de colocar sus comentarios en el chat, siéntanse en libertad de colocar sus preguntas. Y obviamente, pues la idea es que hagamos esto de esta sesión, una sesión muy amena, muy amena y una agradable conversación entre colegas. Muy bien, vamos a arrancar con algunas estadísticas para setearnos un poco en qué está pasando en este momento con la industria y qué está pasando con la industria del Customer Experience, pero también qué está pasando con los desafíos que está viendo el CXO actualmente. Y en trabajos que hemos hecho y en algunas encuestas que se han realizado en la industria, encontramos que el 78% de los CXO afirman que su principal desafío, pues ya no es reducir los costos operativos, sino cómo integrar la IA y los datos en la toma de decisiones muy enfocado en experiencia cliente. Obviamente este 78% nos muestra realmente una gran oportunidad de transformación y obviamente también, digamos, un camino que estamos empezando a recorrer y una gran oportunidad para todos a nivel de transformación. También encontramos que el 64% de los CXO que entrevistamos y con los que hemos estado trabajando afirma que su organización aún no tiene un marco de valor experiencial que conecte el CX con resultados de negocio y generalmente está muy enfocado todavía en la experiencia tradicional del call y contact center, experiencias aisladas digitales, experiencias sociales y proyectos de IA totalmente desconectados o en un silo totalmente independiente. Con algunos CXO que hemos hablado a nivel worldwide, ellos hacen el símil de un comportamiento am, muy, digamos, muy cercano
a lo que tenía que ver con la transformación digital hace algunos años. Y cómo en la transformación digital y en la digitalización empezamos a trabajar en silos aislados de canales sociales, silos aislados de canales digitales y teníamos una desconexión completa de la experiencia de la compañía. Lo que muchos CXO actualmente nos dicen es que está sucediendo lo mismo con la IA. Y básicamente tenemos canales tradicionales, tenemos modelos experienciales muy enfocados en las oficinas, en los tótems, en los canales sociales, en los canales digitales o los canales tradicionales, pero la IA se está isolando y se está colocando en un silo aparte para poder probar, para poder experimentar sin que eso afecte de alguna manera el proceso y el negocio. Y también estamos encontrando que el 81% de los CXO planea escalar la IA generativa en operaciones de CX, pero solo el 29% tiene políticas claras de gobernanza y trazabilidad de modelos. Y aquí lo que nos estamos encontrando también es ya con un nuevo desafío y es cómo evolucionan los modelos de gobierno, cómo evolucionan los modelos de gobernanza en las organizaciones en torno a la IA y ya cómo la IA empieza a generar un cambio evolutivo dentro del modelo de gobernabilidad del servicio, gobernabilidad de la marca, gobernabilidad de los mensajes de valor y también gobernabilidad de cómo se atiende al cliente y los tiempos de atención al cliente. Entonces, mis estimados colegas, estimados amigos, personas que están en el webinar, realmente estas estadísticas nos muestran una gran oportunidad en la industria y también un salto disruptivo gigante. Así como nosotros empezamos hace algunos años a hablar de la transformación hacia la multicanalidad y posteriormente evolucionamos hacia la omnicanalidad. Y luego por allá en los años antes de la pandemia, 2017, 2018, hablábamos de transformación digital. Ahora la IA está en boga. Pero esa IA ha llegado también como un factor disruptivo donde nosotros como CXOs, como Chiefs Experience Officers, tenemos que también cambiar ese mindset y adecuarnos a la nueva realidad. El viejo paradigma sigue estando ahí y siempre hablamos desde el negocio y siempre hablamos de que el negocio tiene que tener una experiencia enfocada en ahorro de costos, tal vez, en eficiencia y en efectividad. Y eso está muy bien. Y básicamente todos los que estamos aquí, las 64 personas que estamos conectadas y sumando, estamos en nuestras organizaciones básicamente por ahorro de costos, eficiencia y efectividad. Eso no va a cambiar. Y la IA obviamente llega como un factor diferencial, como un catalizador para seguir trabajando en ahorro de costos, eficiencia y efectividad, pero también para acelerar la experiencia. Es lo que vamos a ver aquí. Cuando la IA llega como ese acelerador y como esa base de esa arquitectura transformacional, automáticamente nos lleva a empezar a pensar en nuevos KPIs, nuevos desafíos que cubrir, eh, nuevas formas de hacer las cosas, reinventarnos como líderes, desarrollar nuevas habilidades, tanto hard como soft, para poder llegar y atender esta nueva realidad. Y básicamente el desafío que nosotros hemos encontrado. Y esta frase que ustedes ven en pantalla concatena mucho de lo que hemos estado hablando con muchos CXOs a nivel global. Eh, es el siguiente, el CXO del futuro debe trascender la medición de satisfacción para monetizar experiencias con propósito, integrando la inteligencia artificial responsable y explicable como eje de confianza. Yo creo que es importante que analicemos muy bien esta frase porque esta frase nos muestra o nos trae a la mesa varios desafíos. Primero tenemos que pensar en cómo trascender de la satisfacción, cómo ir más allá de la satisfacción básica, cómo ir de los KPIs operativos básicos a KPIs que realmente me permitan monetizar la experiencia. Venimos hablando de experiencia hace mucho tiempo, pero cómo realmente hacer que sea rentable es un factor fundamental. Y eso es lo que nos da oxígeno para seguir invirtiendo y transformando las organizaciones. Y cómo integrar la inteligencia artificial responsable y explicable realmente como eje de confianza es fundamental. Muchos de nosotros estamos en proyectos de inteligencia artificial en nuestras organizaciones, pero no necesariamente sabemos qué hacer con la IA. Estamos prototipando desde la experimentación y eso está bien, pero al mismo tiempo
en esa experimentación o en ese prototipado desde la experimentación, muchas veces se nos es complicado como, como CXO, realmente dar claridad de qué es lo que queremos lograr o qué está de manera intrínsecamente definido en el caso de uso o a qué variables de negocio, qué variables operativas queremos atacar. Entonces, esta sesión se trata mucho de eso, de entender cuál es ese framework empresarial, cuál es ese framework base donde nosotros como CXOs debemos posicionarnos y a partir del entendimiento de ese framework, cómo construir estrategias de negocio basados en IA responsable y explicable dentro de la organización, pero también IA que permita trascender y evolucionar de la simple satisfacción para ya monetizar la experiencia de cliente. Obviamente esto implica diseñar trayectorias que no solo impulsen el crecimiento, la lealtad y la recomendación básica, sino que también garanticen la transparencia de los datos, la transparencia de la conexión, la ética y la equidad en cada decisión y en cada interacción. Basado en eso, esta gráfica, digamos, les resume básicamente el objetivo per se del CXO, más allá de lo que puede ser el propósito, la visión o la misión de sus compañías. Lo que ustedes ven en pantalla es un resumen de qué es lo que nos tiene en este momento aquí reunidos y es nuestro objetivo per se. Nuestro objetivo per se como CXO tiene que ver con la búsqueda de la lealtad de marca. La línea roja que ustedes ven en pantalla muestra el modelo lineal, perdón, la línea verde que ustedes ven en pantalla muestra el modelo lineal de cómo la búsqueda de la lealtad de marca por muchos años estuvo atada a dos variables fundamentales o dos catalizadores fundamentales: la generación de momentos wow y la reducción del esfuerzo para interactuar con la marca. Y muchos de los que estamos en esta sesión nos evolucionamos con esa teoría, evolucionamos con esa premisa y evolucionamos básicamente desde ese objetivo. Posteriormente, con la llegada de la pandemia, también llegó un factor transformacional, que lo conocimos todos como la empatía en acción. Y lo que ustedes ven como línea roja en la gráfica muestra cómo la empatía, a pesar de que puede iniciar desde un proceso mucho más retardado o con resultados mucho más retardados al inicio, tiene una curva mucho más definida y un ángulo mucho más agudo en lo que tiene que ver con la búsqueda de la lealtad, llegando a un punto de inflexión donde la empatía en acción lo que hace es acelerar los objetivos o acelerar ese objetivo o acelerar los KPIs que me permiten definir ese objetivo, generando rendimientos de hasta 2.5x en esa búsqueda de la lealtad de marca. Hasta ahí todo muy bien. Y digamos, como CXOs, siempre nos hemos basado en estas premisas. Básicamente, el objetivo fundamental de CXO va en la búsqueda de la lealtad de una manera incremental o de una manera transformacional, donde hay tres catalizadores básicos: momentos wow, reducción de esfuerzo y modelos de empatía en acción. Pero entonces, a partir de eso, pues obviamente está el factor transformacional. Y ese factor transformacional, pues también lo tengo que entender como CXO. Y esa línea roja que ustedes ven en pantalla, básicamente lo que genera es un diferencial competitivo, trabajando muy en torno a economía y economía de escala, eficiencia y efectividad, reducción de fricciones y, por supuesto, insights de negocio, donde esos cuatro pilares son el objetivo y la experiencia muchas veces es el resultado. Ahora bien, con base en eso, obviamente para el CXO, la IA es un nuevo instrumento de crecimiento que no solo acelera la eficiencia, la búsqueda de la lealtad o la búsqueda del ahorro de costos, sino que permite orquestar experiencias inteligentes donde cada punto de contacto se convierte en una oportunidad estratégica para generar valor, confianza y lealtad. Entonces piensen en que el nuevo rol del CXO, básicamente, o el rol de ustedes como líderes, es definir la partitura, ¿sí? Su liderazgo define la partitura como unos directores de orquesta donde la IA amplifica el impacto. Entonces, imagínense
Básicamente un modelo donde la gente sigue siendo la misma, los procesos puede que cambien como puede que no cambien, el modelo de gobierno puede que tenga que adaptarse, pero no básicamente transformarse al 100%. Y básicamente ustedes como líderes, como CXOs, básicamente definen ese rumbo hacia el uso de la IA como ese modelo transformacional y como ese modelo de aceleración en la búsqueda de la confianza y la lealtad. Esta gráfica, mis estimados amigos, presenta el resumen y presenta el modelo. Una vez más, la línea verde define el modelo incremental donde todos hemos trabajado por años como CXOs, buscando atacar variables operativas y algunas cuantas variables de negocio. La línea roja muestra cómo evolucionar de un modelo transformacional o cómo evolucionar de un modelo incremental a un modelo transformacional. Pero el punto que ustedes ven en pantalla se conoce como el punto de inflexión y es donde la IA llega como un acelerador. Entonces, línea verde les muestra una transformación y un liderazgo y una estrategia de experiencia en la compañía de manera incremental con resultados que cambian en el tiempo, pero no con el rendimiento necesario. La línea roja les permite transformar y acelerar 2.5 veces esos modelos dentro de sus organizaciones. Pero la línea azul lo que hace es que genera aceleración, máximo rendimiento. Y es ahí donde el CXO cambia la forma en la que ve el modelo y ve la inteligencia artificial como una herramienta. Una vez más, imagínense ustedes como unos directores de orquesta donde tienen las áreas de marketing, las áreas de ventas, las áreas de operaciones, las áreas de servicio, las oficinas, toda la parte de supply chain, toda la parte de agentes de carbono y agentes de silicio, y donde básicamente tienen diferentes grupos de músicos dentro de la organización, todos enfocados en orquestar e interpretar la mejor pieza del mundo atada a su valor de marca. Y la inteligencia artificial es justamente ese acelerador o ese músico eh, invisible que lo que va a hacer es potenciar la orquesta completa. ¿Dónde es que la inteligencia artificial genera ese cambio? ¿Y dónde es que la inteligencia artificial genera esa exponencialidad? Lo que ustedes ven en pantalla es un zoom de la línea azul. Y en ese zoom, ustedes ven cómo la IA se mueve en cuatro pilares o cuatro vectores. La IA en sus organizaciones les va a permitir automatizar. La IA en sus organizaciones les va a permitir amplificar. La IA en sus organizaciones les va a permitir personalizar. Y la IA en sus organizaciones les va a permitir optimizar. Yo como CXO voy a definir a nivel estratégico cómo combino cada uno de esos cuatro vectores, atado a los valores de marca y a mi estrategia empresarial. Entonces, imagínense cuántos vendors en este momento hay de IA, cuántos bots salen al mercado, cuántas soluciones de IA se ponen sobre la mesa o tal vez cuántos laboratorios, cuántos MVPs o cuántas pruebas de concepto ustedes están en este momento ejecutando en sus organizaciones. Más allá de probar bots, agentes virtuales, inteligencia artificial generativa, IA para modelos de workforce, etcétera, etcétera, piensen en un framework base, en una arquitectura que les permita a ustedes como CXO definir realmente cómo alinear esto a sus valores corporativos, a su estrategia empresarial y cómo definir un roadmap evolutivo atado a quick wins que les permita ir evolucionando y también visualizando esa evolución, que les permita entender para qué la IA y cómo la IA está impactando en el rendimiento de la organización. ¿Qué significa eso? Que un CXO va a poder tomar la IA y desarrollar todo un proyecto de automatización en torno a la experiencia del cliente y la búsqueda de la lealtad. Pero también un CXO puede tomar la amplificación como base y de esa manera definir una estrategia completa en torno a la lealtad tanto del cliente como del empleado.
Pero también un CXO puede combinar varios de estos vectores. Entonces yo como CXO de una compañía de retail, de una compañía de transporte, de una compañía de hospitality, de una compañía de fabricación de galletas, de un hotel, de una fintech, de una compañía de healthcare, de una telco, puedo definir en mi estrategia de experiencia y como CXO que mis pilares transformacionales van a estar basados en la automatización y en la personalización. Y posteriormente, con base en los resultados que obtenga y los rendimientos que logre atado a los casos de uso que diseñe, finalmente en una fase segunda me voy a la optimización y finalmente a la amplificación. Entonces, este modelo que ustedes ven en pantalla les permite básicamente como CXOs crear un framework base para poder utilizar la inteligencia artificial en sus estrategias y no perderse en el intento, para poder bajar esto a una arquitectura empresarial y realmente determinar cómo moverme en esa arquitectura y cómo definir casos de uso que estén totalmente conectados y atados a un objetivo transversal en la organización. Si hago doble clic en ese vector, aquí está una explicación de qué es lo que pasa en cada uno de esos vectores o subvectores. En la automatización, voy a mantener la cadencia sin fricciones y garantizar derivaciones seguras a humanos cuando el contexto lo exija. Y tal vez mi estrategia puede ir muy enfocada hacia allá. Pero en la amplificación puedo reducir esfuerzos cognitivos y liberar tiempo para escuchar y crear valor. Y tal vez mi estrategia como CXO empiece por amplificar. Pero tal vez en una organización de retail yo quiera diseñar una estrategia de personalización de trayectorias considerando quién es la persona, con qué llega, qué intentó hacer y qué desea lograr. Y tal vez mi estrategia desde retail sea, voy a definir la IA como acelerador en la compañía, empezando por la personalización. O tal vez yo puedo pensar en que trabajo en una telco, o trabajo en un banco, o trabajo en una fintech, o trabajo en una compañía de supply chain, o tal vez, como les decía ahora, en una fábrica de galletas, y mi objetivo es analizar y mejorar continuamente la experiencia del cliente y de los empleados, buscando la máxima lealtad. Y tal vez la optimización sea el pilar por el que inicio. Estos cuatro pilares son transversales a la industria y básicamente les permite a ustedes definir las soluciones de IA en qué pilar están y obviamente también qué KPIs de negocio son los que se ven impactados en cada uno de esos pilares. Los cuatro pilares en conjunto son lo que forman el concepto de orquestación de experiencias, donde yo voy a poder trabajar en ahorro de costos, mejorar eficiencias, obviamente incrementar la lealtad, que es el objetivo fundamental que nos tiene aquí, y obviamente tener información autónoma y automatizada. Los dos primeros vectores van a tener un foco muy drástico en eficiencia. Por eso les decía al inicio, la eficiencia y el ahorro de costos del que venimos trabajando hace muchos años no cambia, simplemente se transforma. Y los otros dos pilares o los otros dos vectores, personalización y optimización, nos permiten trabajar muy en KPIs en torno a la lealtad. Permítanme mostrarles esto de una manera mucho más sintetizada. Aquí ustedes se ven como un director de orquesta. Piensen y mírense y visualícense como ese director de orquesta que está en la parte inferior de la pantalla. Cada uno de ustedes, las 68 personas que nos acompañan en este momento en línea, es esa persona con frac en la parte inferior de la pantalla. Ahora, esa parte, ese CXO ahora tiene que pensar en cómo dirigir el ritmo operativo de la organización. Y para eso puede utilizar herramientas de automatización, herramientas que trabajen en la eficiencia de tiempo, ahorro de costos, resolución y por supuesto en el backlog. Pero ahora ustedes también como CXOs tienen que pensar en cómo potenciar el talento, utilizando la IA para potenciarlo en el vector de la amplificación. Y desde ahí pensar en eficiencias, mejora de FCR, AHT, adopción de copilotos y calidad para mejorar tal vez el
CSAT y el ISAT. Pero ustedes en ese rol, ahora como CXOs, también tienen que pensar en el color y en la emocionalidad. Cómo medir la lealtad, cómo medir el sarcasmo, cómo medir realmente la retención, el NRR y la conversión. Y ahora ustedes como CXOs tienen que pensar en cómo escuchar y cómo hacer ajustes continuos a la estrategia, porque ya la estrategia no es una estrategia estática o una estrategia que evoluciona cada 3 años. Es una estrategia viva que va cambiando con base en el desarrollo y el comportamiento de esos KPIs, con base en el desarrollo de la misma respuesta de los clientes y los empleados a esos casos de uso, donde desde la optimización ustedes tienen que pensar en lealtad, resiliencia, obviamente la varianza de la calidad, la estabilidad de los costos y el cumplimiento. No sé si alguno de ustedes ha ido, o espero que todos hayan ido alguna vez a un concierto de una banda sinfónica. Ahora, visualícense como directores de esa orquesta. No sé si fueron a una orquesta, fueron em, a un evento de ópera o tal vez fueron a una presentación de un compositor famoso o no sé si están yendo a escuchar música contemporánea, pero independiente del tipo de música, visualícense ustedes ahora como directores de esa orquesta. Y como directores de esa orquesta, ustedes van a tener 4 grupos de músicos o 4 grupos fundamentales dentro de la orquesta. Un grupo de automatización que va a estar muy alineado a lo que es la percusión que sostiene el tempo dentro de esa obertura, que maneja el tiempo y que hace que el resto del grupo no se pierda. La automatización te permite dirigir ese tempo. Si voy a 3/4, 4/4, 5/8. Ahora bien, piensen en la amplificación como ese grupo de instrumentos que está muy enfocado en los metales, que refuerzan el clímax, ¿sí? Que generan ese empoderamiento y ese background que hace que ustedes se quieran levantar de la silla cuando los escuchan. Ahora, piensen en el grupo de personalización como ese grupo de violines que imprime la expresividad. Si ustedes conocen la pieza, están tarareando la pieza en silencio en el teatro y dicen, ya vienen los violines. Es la parte más majestuosa, es la parte más romántica, es la parte que me conecta y que me conecta a mí con la pieza que estoy escuchando. Pero no sé si han visto que muchas veces también antes de la obra, el concertino, el músico mayor, se pone de pie antes de que llegue el director. Y el concertino, muchas veces un violinista, un clarinetista, un fagotista, lo que hace es que empieza a dar tonos para que los demás se afinen con él. Y apenas él da los tonos, él da la retroalimentación al resto de la orquesta para que realmente todos suenen afinados y la obra realmente suene de manera esplendorosa. Entonces, como CXOs, ustedes ahora tienen que definir el ritmo operativo de la organización, definir cómo potenciar el talento de la organización, definir el color y la emocionalidad atados a ese mensaje de valor y a la lealtad que ustedes quieren lograr. Y finalmente escuchar y ajustar continuamente esa retroalimentación, no solamente del resto de músicos de la orquesta, sino de sus clientes. Todo en un entorno muy enfocado en la lealtad y en la eficiencia. Ahora bien, piensen en la IA como ese potenciador. Miren cómo la IA entra a recubrir al director y miren cómo la IA enmarca la orquesta completa y se vuelve ese músico silencioso que realmente nos permite potenciar cada uno de esos vectores, sacar el máximo provecho de cada uno de esos vectores y acelerar los objetivos en cada uno de esos vectores. De esta manera, mis estimados amigos, ustedes pueden realmente definir una arquitectura empresarial base y de esa manera definir KPIs en cada uno de esos vectores y definir un mapa de ruta con quick wins que no permita que ustedes se pierdan en el camino o en el intento, con tantas ofertas y con tantos mensajes que hay en esta industria saturada de IA por todas partes.
Un tema, asterisco. Me quedó en este slide invertido el mensaje retorno a la lealtad y retorno a la eficiencia. El primero es retorno a la eficiencia y el segundo es retorno a la lealtad. Cuando les compartamos la PPT, hago la corrección. O sea, automatización y amplificación están enfocados en la eficiencia, personalización y optimización están enfocados en la lealtad. Muy bien, mis estimados amigos. Y obviamente, pues esto ya está sucediendo. Y ya estamos viendo a ese CXO del futuro, que es un director de orquesta. Ese director que trabaja en torno a la automatización, a la amplificación, a la personalización y a la optimización. Ese director que tiene que desarrollar MVPs y Quick Wins y prácticamente armar aviones en el aire y cambiar las alas y cambiar las sillas y cambiar muchas veces hasta la misma tripulación en el aire. Así que para eso, pues, obviamente tenemos un invitado muy especial o una invitada muy especial, Rocío Pérez Egaña. Rocío es la directora del Centro de Contacto y Ventas del BCP en Perú. Ustedes ven su biografía en la pantalla, más de 14 años de experiencia en el sector financiero, ha liderado proyectos de transformación y gestión integral en productos, en canales, es especialista en gestión de canales, productividad, estrategia, innovación y liderazgo de equipos multidisciplinarios. Ahí en pantalla, uno de sus equipos con el que me reuní hace un par de semanas en Perú, sensacional, porque básicamente queríamos ver, Rocío, cómo está transformando el rol del CXO y realmente cómo está aplicando todos estos conceptos que aunque la charla decía CXO del futuro, básicamente es el CXO del presente y cómo nosotros tenemos que transformarnos. Así que Rocío, bienvenida y un gusto que estés con nosotros. Gracias, Mauricio. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues muy bien y obviamente muy complacidos de que estés aquí con nosotros. Obviamente después de que yo me reuní contigo, me comuniqué con Eduardo y con todo el equipo y les dije, quiero llevar a Rocío para que Rocío les comparta desde el Perú y desde el BCP toda la experiencia que tiene y cómo Rocío realmente y su equipo están ya en ese proceso transformacional del rol, llevando un modelo mucho más dinámico a una compañía, una empresa como es el BCP, un banco de más de 100 años de antigüedad y cómo, digamos, está transformando la organización. Y obviamente la idea aquí, Rocío, es que nos compartas la visión, la experiencia y obviamente cómo estás adaptando la IA y cómo estás aplicando la IA al CX en la organización. Bueno, no sé si quieres hacer una introducción y contarnos un poco de ti, de qué estás haciendo, porque tengo varias preguntas para ti. Dale, dale, sí, yo tengo harto que contarles, así que si quieres arranco. Em, la verdad que estamos pasando por un momento bien entretenido, ¿no? Les debe estar pasando a todos, que la velocidad del cambio es como abrumadora, ¿no? Em, y también es un momento en el que por la tecnología que hay y demás, aparecen iniciativas de transformación, de IA, en muchos lados de la organización, ¿no? Entonces ahí es donde la orquestación y poder alinear esta orquesta que decías tú se vuelve súper importante. Efectivamente, el BCP ya cumplió 135, si no 136 años. Eh, para los que no nos conocen, somos el banco líder en el Perú. De hecho, a este punto nuestros clientes son casi la PEA, ¿no? Entonces, tenemos 18 millones de clientes, pero algo que sí nos caracteriza es constantemente probar y buscar hacer cosas nuevas. Pero siempre en línea a dos nortes clarísimos. Es experiencia y eficiencia, pero al mismo nivel, ¿no? Nunca uno por el otro. Entonces, siempre estamos probando cosas nuevas, ¿no? Lanzando experimentos, atreviéndonos a probar, a equivocarnos, a parar, ¿no? Y hoy creo que con lo que la tecnología nos ofrece, eso se está dando a una velocidad brutal, ¿no? Entonces, constantemente estamos probando nuevas formas de darle al cliente esa experiencia personalizada y empática de la que un poquito tú estabas hablando, Mauricio. Excelente, Rocío. Ahí hablamos de orquestación y de propósito y obviamente de cómo está definiendo el BCP ese balance entre eficiencia y empatía. Ahora, cuéntanos un poco, justo en torno a lo que hablabas, cómo la IA o qué rol juega la IA en esa orquestación y realmente cómo el BCP definió el concepto de orquestación al interior. A ver,
En lo que estamos trabajando en este minuto con mucha fuerza en términos de la orquestación es cómo nos aseguramos que los diferentes canales de la organización funcionen en sintonía para darle una experiencia al cliente punta a punta, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando, creo, mucho en silos por canal, ¿no? Entonces, hoy lo que estamos tratando es de integrar de orquestar esa experiencia. Dentro del mismo centro de contacto, también, ¿no? Ofrecerle al cliente la misma experiencia a través de un canal tipo WhatsApp, de un canal hablado, ¿no? Y lograr ese journey finalmente punta a punta para el cliente. Sí, un poquito eso es lo que estamos haciendo. Y para Ok, hablar un poco de la empatía, que creo que es un punto bien relevante que mencionabas hace un rato, sí, nosotros tenemos como este norte de ofrecer, ¿no? En el sector financiero, y esto lo pueden trasladar a cada una de sus industrias, de ofrecerle al cliente, imagínense que todos los clientes pudieran tener un funcionario o un asesor financiero, ¿no? Con la IA lo podemos hacer y podemos ofrecerle al cliente una experiencia en la que gracias al uso de la data, que eso es importantísimo, podamos realmente darle al cliente una experiencia única para él, ¿no? Súper personalizada. Entonces, creo que las herramientas que tenemos hoy, eh, muchas veces, y todavía aquí estamos batallando con cómo recibe el cliente la IA, ¿no? Pero muchas veces cuando hablas de atender al cliente, por ejemplo, con un bot, con inteligencia artificial, queda esa idea de no es empático, ¿no? No es como hablar con un humano. Pero finalmente tiene tanta información que incluso puede incluir, y lo deben saber, cosas como el tono de voz para ver cómo se siente el cliente, las interacciones anteriores que haya tenido, etcétera. Toda esta información nos permite ser más empáticos, ¿no? Entonces, ofrecerle realmente al cliente una asesoría financiera integral que se alinee 100% a sus necesidades, ¿no? correcto. No, y créeme que totalmente alineado contigo. Yo, digamos, y hace 2 semanas que estuve con ustedes en Lima, lo visualicé, cómo pasaron de la automatización a la amplificación, Uh -huh. hablando justamente de estos vectores y cómo ustedes, digamos, rompieron ese paradigma porque en el caso tuyo y en el caso de tu industria, muchos bancos iniciaron con bots u automatización, bots básicos muy, muy, muy desconectados del modelo empático y de ese modelo de lealtad. Pero obviamente ustedes han evolucionado hacia un modelo de amplificación y obviamente los colaboradores están ya mucho más trabajando o están yendo mucho más allá de la sola automatización de procesos. Así que de verdad que es bastante interesante. Rocío, yo tengo una pregunta adicional respecto a, o en esa línea, respecto a todo ese modelo de ecosistema y de medición, porque digamos que para las personas que nos acompañan, pues obviamente eh, el BCP hace parte de un ecosistema mucho más grande en el Perú. Y obviamente la pregunta aquí, Rocío, es, ¿cómo conectas esos avances en IA con KPIs como el NPS, con retención, con costos por interacción? ¿Y qué aprendizajes nos podrías compartir o destacarías al traducir esa IA en un valor tangible para tu Uh -huh. organización? Uh -huh. Si quieres, les voy a hablar aquí, Mauricio, de un par de herramientas que estamos usando para los asesores y que son bien significativas en, en la atención que le estamos dando al cliente y en indicadores. Una es el Agent Copilot que en vivo les dice a los clientes, ¿no? A los asesores, perdón, qué responderle al cliente. Eso nos ha impactado directamente en NPS, directamente en TMO y directamente en un indicador que para nosotros es súper importante, que es el eNPS y la rotación, que es cómo se siente el colaborador con esa atención que tiene que hacer. Por ejemplo, es una herramienta que ya tenemos implementada y que es súper potente. Otra cosa que es súper poderosa y que va de la mano con esa atención personalizada y demás es la capacidad de decidir si es que no, el bot no puede resolver la consulta y lo tiene que mandar a un asesor, ¿a qué asesor lo debe mandar para que la atención sea la mejor posible? Uno, y dos, para que yo maximice mis indicadores. Entonces, por ejemplo, puedo definir si necesito mejorar mi TMO en ese momento,
mandar las llamadas a aquellos asesores que son mejores en TMO. Obviamente con un balanceador, porque si no, a los mejores los estaríamos atorando. Pero eso me permite que yo decida qué indicadores quiero trabajar en cierto momento y comenzar a optimizar mis interacciones en base a eso. Entonces te diría que por ese lado estamos realmente teniendo impacto directo en indicadores, en NPS y en eficiencia, ¿no? Porque indicadores como el TMO van directamente a puedo atender más llamadas y demás. La verdad que nosotros venimos creciendo mucho en clientes. Entonces, si bien hemos tenido algunos ajustes en la planta de asesores, la verdad que sin la IA no podríamos atender la demanda creciente que estamos teniendo, ¿no? Nuestros clientes en el banco crecen muy rápido y más bien la planta, quiero decir, la cantidad de asesores se ha ido reduciendo, ¿no? Y esa eficiencia la hemos logrado gracias a estas herramientas al interno y la capacidad de atender al cliente de manera autónoma a través de inteligencia artificial. Perfecto, Rocío. Y digamos que en esa línea, obviamente, ya me llega a la mente una pregunta fundamental y es cómo has tenido que transformar la gobernanza y la humanización dentro de la organización. O sea, en un contexto regulado, obviamente, estamos hablando de la industria bancaria, cómo asegurar que la adopción de la IA se mantenga ética, ¿sí? Ujú. Y obviamente transparente y centrada en las personas sin frenar la innovación. O sea, cómo aplicar la IA o cómo estás haciendo para aplicar la IA sin perder ese toque humano, ¿sí? A ver, me río aquí un poquito porque efectivamente en banca, y les debe pasar en otras industrias, somos muy cuidadosos. Y te diría que creo que más bien el reto, y que creo que es positivo, es socializar en la interna las iniciativas que queremos probar, ¿no? Porque, oye, vas a salir con generativa a clientes, pero no va a inventarse, no va a alucinar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, hay muchas evaluaciones a la interna del riesgo, pero lo que hacemos ahí y que funciona muy bien, y primero voy con eso y luego voy a la parte de humanizar, es probar. Hoy podemos probar de muchas maneras, entonces probamos en espacios acotados, probamos en espacios de tiempo limitados y tenemos mucho monitoreo de esas conversaciones que la IA tiene con el cliente, ¿no? Entonces constantemente estamos mirándolo. Cuando nos sentimos cómodos, comenzamos a ampliar. Y si no nos sentimos cómodos, apagamos. Eso también puede suceder, ¿no? Pero te diría que ahí hay un componente de una rigurosidad de la organización que es pesada pero positiva, una capacidad de probar en espacios acotados, un monitoreo constante para luego desplegar. ¿Okay? Eso por un lado. El lado de la humanización, yo te diría ahí, Mauricio, que ese sigue siendo uno de mis mayores retos. Yo creo que todavía el cliente no necesariamente se siente tan cómodo con interactuar con la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí ese es trabajo de nosotros, de todos los que estamos aquí, de hacer que esa interacción, primero para mí y primero que nada, resuelva, ¿no? Porque cuando no te resuelve, te pregunta varias veces, perdemos esa interacción. Dos, que comience a usar cada vez más data, porque en la medida que el cliente realmente siente que esa interacción con inteligencia artificial está basada en datos suyos que le son relevantes, esa confiabilidad, digamos, mejora, ¿no? Y bueno, y tres, obviamente, usar las tecnologías que hoy tenemos disponibles en el mercado, que más con las que más cómodo se sienta nuestro cliente y que realmente nos permita ofrecer esa experiencia que queremos ofrecer, ¿no? Y algo que hacemos nosotros mucho, y estoy segura que todos, es ese monitoreo del NPS y de cuáles son los motivos de detracción, cuáles son los motivos de promoción. Eso para nosotros es el día a día, ¿no? Y esos ajustes los tratamos de hacer muy rápido. Excelente, Rocío. Yo tengo aquí en mis notas, entonces, digamos, eh, recapitulando un poco para aterrizar los conceptos, en automatización estás trabajando fuertemente en la eliminación de fricción, en amplificación, obviamente, la IA como un potenciador, en la personalización, obviamente, entender el contexto, el qué y el para qué.
la intención y la emocionalidad. Y en la optimización, obviamente ese aprendizaje continuo sin temor a el error. Y algo muy importante, la resiliencia. Obviamente, entender que la resiliencia es fundamental en torno a esas variables de negocio que queremos atacar, donde no necesariamente los casos de uso básicos per se nos van a dar una respuesta en un primer intento, pero que a partir de la data que estás generando, obviamente esos modelos te permiten ser, permite que esos modelos sean retroalimentados y de esa manera seguir probando, obviamente en torno a obtener el máximo rendimiento de estos modelos. Así Eh, es. Rocío, muchas gracias por esta sesión. No tengo más preguntas. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, por sacar el tiempo para estar con nosotros y de verdad, felicitaciones. Yo creo que eh, lo que yo visualicé en mi visita y básicamente lo que ustedes están haciendo realmente es replicable en toda Latinoamérica. De verdad que ese Chief Experience Officer del futuro yo lo estoy visualizando en ti, en el presente, en el ahora. Así que felicitaciones por eso. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la invitación. Gracias a ti, y Eduardo. Volvemos contigo. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Rocío, por venir acá y compartir esa gran experiencia tuya. Estos temas de Customer Experience en los centros de contacto, en los centros de venta. Ya hay varias preguntas aquí en el chat. Vamos a comenzar con la primera de ellas. Wilmar Carmona pregunta, Mauricio, ¿cómo puede un CXO implementar de manera práctica una estrategia de IA responsable y explicable que realmente contribuya a monetizar experiencias con propósito sin perder la confianza del cliente? William, buenísima pregunta y creo que creo que nos hiciste la pregunta justo antes de ver este slide, pero básicamente lo importante es que un CXO tenga un mapa de ruta definido, que sepa realmente qué es lo que quiere lograr, por qué lo quiere lograr y muchas veces él da respuesta a los 5 porqués. ¿Sí? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Qué quiero hacer con esto? Y realmente definir una estrategia muy alineada al propósito, la misión y la visión de la organización. Esta gráfica, una vez más, corrigiendo la parte inferior, Wilmar, que la vamos a corregir una vez termine el evento, te va a permitir definir un mapa de ruta claro. Obviamente esta gráfica, o podemos hacer un doble clic con Eduardo y el equipo para desarrollar mucho más esos KPIs en cada uno de los pilares y darte mucho más detalles, pero esta gráfica te va a permitir realmente navegar de una manera coherente y eficiente en torno a las necesidades de tu negocio. Perfecto, Mauricio. César Armando Oliva Flores pregunta, no, pero antes de ello, la pregunta es perdón, un momentico aquí que se me corrió, de Hugo Luna que dice, ¿con qué IAs habitualmente trabajan ustedes? Es decir, yo trabajo mucho con GPT y solamente esa, creo que por desconocimiento. ¿Cuál IA sugieren ustedes usar adicional a las generadoras de texto? Monto Muy Rocío bien. puede responder ahí. Rocío. La pregunta es para Rocío. Perfecto. Pero no entendí si la pregunta es o sea, ¿quieres saber con quiénes trabajamos la IA en el banco? ¿Es por Sí, ahí va la ¿con qué pregunta? IAs trabajas tú? O sea, nosotros hoy día estamos con Genesis, básicamente con herramientas de IA al interno y comenzando a probar algunas herramientas de IA y de agentes hacia el exterior. Trabajamos también con IBM y en el banco tenemos muchas otras, de hecho, porque trabajamos también con Azure y la verdad que lo que estamos tratando de hacer ahora es más bien probar con tener varios y asegurarnos de orquestar. Si Mauricio quiere complementar. Sí, digamos que en esa línea, la pregunta la hace Wilmar. Wilmar, digamos que siendo agnóstico a la pregunta y yendo más a un modelo académico, digamos que todo lo que tiene que ver con generativa básicamente es uno de los modelos, pero existen realmente en la industria perdón, 5 o 6 modelos que están muy atados a todo lo que tiene que ver con la evolución o el modelo de orquestación de experiencias. Y básicamente dependiendo de tu modelo de madurez
y el modelo de madurez de la organización, las IAs se van agregando dentro de la arquitectura empresarial. Eh, Generalmente, eh, dentro de esas arquitecturas están LLMs, están modelos de TTS, están modelos conversacionales, están modelos agentic de IA, están modelos GPT, están modelos de IA generativa, etcétera, etcétera. Pero todos van entrando, Wilmar, dependiendo de cómo vas evolucionando y dependiendo de los KPIs de negocio. Yo te recomendaría que vieras unos papers que nosotros tenemos publicados en Internet que están alineados a cómo es el modelo evolutivo de la orquestación y qué modelos de IA va en cada fase de ese modelo evolutivo. Son 6 fases: fase cero, 5, cero innovación, hasta la fase 5. La industria va en la fase 4 y dependiendo de cada una de las fases o dependiendo de cómo estás evolucionando y qué nivel de madurez tienes, vas adaptando cada una de las IAs. Qué bueno, Mauricio. No sé si tú o alguien de tu equipo puede colocar en el chat el link donde están esos papers para que las personas la puedan tener acceso. Por supuesto. Norbe Leiva pregunta para Rocío. ¿Qué principales métricas han marcado el éxito en las pruebas que han hecho en el BCP? La verdad que depende de la prueba, ¿ya? Pero, em, por ejemplo, cuando hemos probado el tema de eh, esto que les contaba de derivar al asesor con mejor tiempo, por ejemplo, la métrica en ese caso era el TMO y ver cómo se reducía y cómo reducíamos horas habladas gracias a eso, ¿no? En las pruebas que hemos hecho con Agent Copilot, hemos visto NPS de la llamada, hemos visto también TMOs, ¿no? Em, Cuando hacemos pruebas a clientes, medimos el porcentaje de resolución. Les decía yo hace un rato lo importante que era en la IA poder resolverle al cliente. Entonces, qué tantos casos efectivamente resuelvo versus lo que se tiene que ir a una segunda instancia. Y NPS siempre está, ¿no? Les diría que por ahí van. Depende un poco de qué tipo de prueba hayamos hecho. Pero básicamente 2 métricas que hoy miramos muchísimo es el porcentaje de resolución en la IA o no sé si automatización, contención, como lo llamen, y por otro lado, el NPS del cliente. Esas son como las fijas, digamos. Gracias, Rocío. Ya estamos cerca de terminar. Yo tengo una pregunta a Mauricio. En tu presentación hablaste mucho de la lealtad, de la empatía. ¿Cómo se conecta la lealtad con la empatía? Bueno, Eduardo, mira, generalmente cuando nosotros, cuando nosotros como industria empezamos, siempre pensábamos que, o siempre se definió la lealtad como ese santo grial que todos debemos lograr como como CXOs. Y básicamente la lealtad digamos que hasta la década pasada, y eso tiene que ver mucho con la evolución de ese cliente individual y ese desafío del status quo. Básicamente nosotros teníamos 2 catalizadores en la industria: generación de momentos wow, y yo creo que todo el mundo en la década de pasada se certificó en design thinking y hablaba de rediseñar los journeys, etcétera, etcétera, y la reducción del esfuerzo, effortless experience. Ahora bien, ¿eso me permite lograr lealtad? La respuesta es sí, pero en un modelo lineal. La empatía básicamente llega como un modelo transformacional que hace que esa búsqueda de lealtad acelere. Y obviamente la empatía, pues la idea es que en este tipo de ejercicios y para un CXO, la empatía no es ponerse en los zapatos del cliente. Algo muy importante, la empatía no es ponerse en los zapatos del cliente. La empatía para un CXO es una arquitectura empresarial, donde yo como arquitecto empresarial, como CXO, escucho al cliente, entiendo al cliente, actúo con base en el entendimiento y aprendo de los resultados de esa interacción con el cliente y retroalimento el modelo. Y ahí es donde esos 4 pilares se conocen como empatía en acción. Entonces, me parece muy válida y muy importante tu pregunta porque eso nos permite también romper paradigmas e invitar al equipo a que realmente cuando hable de empatía no piense en el modelo o en, digamos, como parte de la estrategia del CXO, en ponerse en los zapatos del cliente, sino que la empatía para un CXO es una arquitectura empresarial.
Gracias, Gracias, Mauricio. Eduardo. Tenemos una última pregunta para cerrar de Cristian Velasco que dice, muchas gracias por la plática. ¿Qué perfil es el que deben de tener las personas que se potenciarán con la IA? Por ejemplo, un reporte reciente de McKinsey menciona roles como los supervisores generalistas que orquestan los flujos, los expertos profundos y los trabajadores de primera línea aumentados por IA. Esa pregunta es para... Si tú la quieres responder, Muy bien, perfecto. Mira, ¿cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Cristian Velasco. Perfecto. Cristian, mira, justo en ese reporte de McKinsey, o estamos totalmente alineados con ese reporte de McKinsey, básicamente lo que está, lo que ha llegado y esta siguiente ola transformacional, lo que está haciendo es que está desafiando el status quo y nos está obligando a nosotros a desaprender muchos conceptos y aprender muchos otros. Digamos que entre esos, los soft skills, la capacidad de adaptabilidad, de resiliencia, la capacidad de interpretación de datos, el diseño de journeys, el design thinking, el storytelling, la interpretación y el actuar con los datos, la velocidad y la asertividad son fundamentales. Entonces, más allá de los roles o más allá del nombre del rol per se, viene un modelo transformacional gigantesco que también viene acompañado de un modelo de gobernanza que tiene que estar atado a esos valores de la compañía, donde efectivamente nosotros como CXOs tenemos que evaluar y redefinir cómo va a ser ese modelo de gobernanza y qué tipo de roles necesitamos en ese modelo de gobernanza. Pero algo muy importante, Eduardo, y que quiero perdón, la persona que pregunta, se me olvidó el nombre, William, Cristian. Cristian, que te invito a que te lleves es en este nuevo modelo y en esta nueva hora, hola, eh, en esta nueva evolución industrial, básicamente el performance, el rendimiento y la aceleración son fundamentales. Y eso es transversal a todos los roles que pongas en la organización. Muchas gracias, Mauricio. Con esto damos finalización a nuestro CEO Talk del día de hoy. Excelente tema. A Rocío, muchas gracias por la experiencia tuya. El BCP es uno de los bancos más grandes de Latinoamérica, muy reconocido, de modo que importantes los casos de éxito que tú has presentado y gracias por compartirlo. Y a Mauricio le doy la oportunidad para que haga el cierre, las últimas mensajes para nuestra audiencia del día de hoy. Gracias, Eduardo. Y bueno, mis estimados directores de orquesta, hoy el CXO dirige una nueva sinfonía, donde los datos sienten, las decisiones aprenden y cada interacción deja huella. La IA es ese músico invisible, la IA es una herramienta y ustedes son los directores y quienes gobiernan esa herramienta y juntos crean una experiencia que trasciende. Básicamente, eso es lo que queríamos compartirles el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Vamos a compartirles la grabación, la presentación y de verdad muchas gracias por su participación. Gracias, Eduardo, por la invitación y a todo el equipo del CXO Forum. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Mauricio, Rocío, y nos vemos. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias.